Sí me gustaría trasladarles que tengo un cariño muy especial a Zaragoza, que cada 2 años estoy aquí organizando un curso con mi amigo, el doctor López del Val, que es un curso nacional para residentes de neurología sobre Parkinson y demás, y que un año es aquí y otro año es en San Sebastián, y por lo tanto vengo a Zaragoza con mucha frecuencia y siempre vengo encantadísimo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo les voy a intentar transmitir una serie de ideas sobre la influencia que tiene el alimento, la alimentación en el cerebro, en la función cerebral, desde 2 perspectivas. La primera es para que funcionemos en el día a día y la segunda es para intentar mejorar nuestro riesgo de sufrir enfermedades en el futuro. Estas son las 2 ideas básicas. El cerebro, su función básica es procesar estímulos externos y a partir de ese procesamiento que se desarrolla aquí dentro de esta caja negra de la que cada vez vamos sabiendo más, acabar desarrollando una serie de conductas y una actividad mental, cuyo objetivo último es el de la supervivencia y la reproducción, que es dejarse de historias. Al final, todo lo que hacemos es pensando en nuestra supervivencia y en transmitir nuestros genes a las generaciones venideras. Pero hay otro aspecto importantísimo de la actividad cerebral humana, que es la generación de la cultura. La gastronomía es una expresión de la cultura, la alimentación es una expresión de la cultura, y esta cultura, curiosamente, impacta sobre el cerebro y modifica nuestras conductas y nuestra actividad mental, en un círculo vicioso que es realmente fantástico. Y el cerebro se construye a partir de la interacción entre genes y ambiente. Por lo tanto, no estamos destinados a nada, somos dueños de nuestro destino. Es verdad que nuestra información genética nos marca mucho, pero no todo. Hay cosas que están en nuestra mano. Realmente, ¿por qué le damos tantísima importancia a nuestro cerebro? Bueno, pues por una razón básica. Gracias a la actividad que desarrolla nuestro cerebro, esto es lo que más nos diferencia de los animales. Aunque bueno, uno ve fotos y realmente no hay tantas diferencias, ¿no? Realmente lo más divertido de esta secuencia de fotos es esta de aquí, en la que dice, el autor dice: siento no haber encontrado una foto de un mono haciendo este gesto. Vamos, básicamente dice eso. Pero bueno, bromas aparte, la gran trascendencia del cerebro es que nos hace diferentes de los animales. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro en realidad es lo menos poético que hay, Tiene el tamaño de un coco, la forma de una nuez, el color del hígado sin cocer y la consistencia de la mantequilla fría. Entonces la pregunta es una masa de grasa de kilo y medio que consume el 20% de energía del organismo y funciona como un sistema electroquímico. Y como dice Woody Allen, es el segundo órgano favorito del organismo. La pregunta es, ¿cómo puede algo así generar arte, poesía, fe, amor, odio? Pues voy a intentar explicarles, no cómo funciona el cerebro, porque nos meteríamos en un lío importante, pero sí transmitirles que esta estructura de escasamente kilo y medio supone menos del 5% del peso del organismo, consume el 20% de energía. Consume el 20% de energía. Y esto es así para que esas 1.000 millones de neuronas que hay contenidas en 1 milímetro cuadrado de nuestro cerebro, esos 100.000 millones de neuronas se compondrían todo el cerebro, cada una de ellas realizando entre 100 y 100.000 conexiones. La media sería de 10.000 conexiones. Hay más neuronas en el cerebro que estrellas hay en la galaxia. Es el órgano más fascinante y la catedral de la complejidad, como dijo un físico. Y además una cosa importante, es una estructura cambiante, dinámica. Su cerebro, al salir de esta conferencia, será distinto del cerebro que entró en esta conferencia. Habrán surgido nuevas conexiones neuronales y otras habrán desaparecido. Y esto es el cerebro, y esta es una grandísima actividad que supone un consumo del 20% de la energía de todo el organismo. Por eso es importante comer y por eso es importante dormir. Por ejemplo, hoy en día cada vez hay más datos que dicen que una de las principales funciones del sueño es enfriar el cerebro. Necesitamos enfriar el cerebro. Yo esto me acuerdo que lo comenté una vez en casa y desde entonces mi hijo, cuando le echo las broncas porque no estudia suficiente, me dice: Jaita, pero si tú dices que eso se enfría se calienta el cerebro y que eso no es bueno. Digo, ya, pero bueno, hay que estudiar un poquito más. ¿De dónde sacamos este 20% de energía? De lo que comemos. Fundamentalmente el combustible es la glucosa.
la glucosa que está contenida en los alimentos. Pero en el cerebro, además de esa energía, es muy importante también el aporte de otras sustancias, las proteínas, los ácidos grasos. ¿Por qué? Para la formación del cerebro. El cerebro es un órgano muy rico en grasas, pero en un tipo de grasas determinadas. Y estas también provienen, muchas de ellas, de la alimentación, para que los nervios tengan una vaina de mielina correcta, que es grasa pura. Todo esto también viene de los alimentos. Entonces, este es el primer punto. Pero el segundo punto, y en el que más me voy a centrar, porque realmente esto nos viene dado, es decir, todos comemos cuando nos baja el azúcar, porque además nos pide el cuerpo comer, y todos comemos grasas y comemos de todo, y el cerebro ya se nos ha desarrollado todo lo que se nos tenía que desarrollar, por decirlo de alguna manera, aunque siempre vamos a poder cambiarlo. Pero por eso me voy a centrar sobre todo en la segunda parte, que es en intentar mejorar nuestro riesgo, disminuir nuestro riesgo de sufrir determinadas enfermedades, sobre todo las enfermedades neurodegenerativas. Fíjense que las enfermedades neurológicas suponen un coste altísimo para la población. Aproximadamente 127 millones de europeos van a estar afectadas en algún momento de su vida por alguna enfermedad del cerebro. Y esto, el coste es el equivalente a la construcción de 25 canales o túneles del Canal de la Mancha. Y entre estas enfermedades tenemos el Alzheimer, con un coste de 55 billones de euros anuales, una afectación de 5 millones de personas, o la enfermedad de Parkinson, que está por aquí, con 1.200.000 europeos afectados, un coste de 11 billones de euros aproximadamente. ¿Y por qué me quiero centrar en estas dos enfermedades? Por dos razones. Una, porque son enfermedades asociadas al envejecimiento de la población, no debidas al envejecimiento ni causadas por, pero sí asociadas al envejecimiento, lo cual quiere decir que, como afortunadamente vivimos cada vez más, afortunadamente cada vez hay más personas mayores, esto lleva implícito que cada vez va a haber más casos de personas con Parkinson y de personas con Alzheimer. Las previsiones para el año 2025-2030 son que el Parkinson en nuestro país y en países de la Europa occidental se podría duplicar, y en países emergentes como China, India, Pakistán, Indonesia o Brasil se podría triplicar. Claro, estos países emergentes además tienen una característica, es que son países superpoblados, con lo cual el Alzheimer, el Parkinson, las enfermedades neurodegenerativas son consideradas en muchos países del mundo como casi como una emergencia sociosanitaria, porque son enfermedades que pueden hacer crack el sistema sociosanitario y el sistema de bienestar social. Por eso es muy urgente intentar encontrar alguna solución. Y esta solución va a venir de la mano de la investigación y, sobre todo, lo que intenta conseguir esta investigación. Voy a empezar hablando del Parkinson, pero mucho de lo que diga del Parkinson es aplicable al Alzheimer, y hablaremos también un poquito del Alzheimer. Mucho de lo que diga del Parkinson es aplicable al Alzheimer, y es aplicable a las enfermedades degenerativas. Los objetivos que perseguimos en el Parkinson son, primero, curar. Como cualquier enfermedad, lo que queremos es curar estas enfermedades. Pero cuando una enfermedad no puede curarse, porque curar implica conocer la causa de la enfermedad. Y la cuestión es que al día de hoy se nos escapa cuál es la causa de la enfermedad. Hay una interacción entre los genes, hay una interacción con el ambiente, y es una interacción mucho más compleja de lo que pensábamos. Y vamos identificando genes, vamos conociendo mucho mejor eso, pero no llega a estar resuelto el problema. Y por lo tanto, curar es el objetivo más ambicioso, pero probablemente también el más lejano. El siguiente escalón es la prevención. ¿Podemos hacer algo por prevenir estas enfermedades? Pues yo diría que al menos algo de lo que se puede hacer para prevenir está en nuestras manos. Y eso es lo que tenemos que intentar fortalecer. Y eso es lo que les voy a intentar comentar ahora. Un factor de lo que está en nuestras manos, que sería el estilo de vida en general, es la alimentación. Y les voy a hablar de qué datos hay sobre cómo impacta la alimentación en el riesgo de tener un Parkinson, si existen alimentos que pueden ejercer un efecto protector sobre las neuronas y hacer que el proceso degenerativo vaya más lento, si hay algunos alimentos que puedan modificar el pronóstico a medio plazo de la enfermedad de Parkinson, o si incluso hay algunos alimentos que pueden mejorar los síntomas del Parkinson. Y muchas veces, al final,
cómo podemos conseguir que la alimentación sea más segura. Volveremos sobre esto. Vamos a empezar con el riesgo del Parkinson. Bueno, el riesgo del Parkinson, les decía que la enfermedad de Parkinson probablemente sea una interacción de ciertos factores genéticos y ciertos factores que están en el ambiente, que se desconocen. Los estudios epidemiológicos, los estudios que se hacen en la población para intentar conocer los riesgos, nos dicen varias cosas. Por ejemplo, que parece que la exposición a pesticidas, herbicidas o metales pesados puede aumentar el riesgo de tener Parkinson. Entonces uno diría, hombre, pues esto quiere decir que el Parkinson tiene que ser mucho más frecuente en profesiones, por ejemplo, relacionadas con la agricultura, que están en contacto con pesticidas y demás. Bueno, las profesiones de más riesgo, donde más casos de Parkinson hay, son médicos, abogados y dentistas. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces, pero es un dato que sistemáticamente aparece en los estudios epidemiológicos. Parece que la exposición a pesticidas aumenta el riesgo de Parkinson, pero no se sabe cuál es el mecanismo. Y desde luego no van a ser esos pesticidas que se utilizan para las frutas y demás, sino que puede ser otra cosa. Lo que también sale en todos los estudios es que el consumo de tabaco disminuye el riesgo de tener Parkinson. Hay muchos médicos que dicen eso es porque quien fuma casca antes. Entonces no le da tiempo a desarrollar Parkinson. Bueno, pero sí que es verdad que sale, y esto ha dado lugar a líneas de investigación muy interesantes, porque dentro de las sustancias que hay en el tabaco está la nicotina, y quizás, yendo por esa vía, podamos encontrar algo que explique por qué los fumadores tienen menor riesgo de desarrollar Parkinson. El segundo punto es el café y el té, sobre todo el té verde. Parece que un consumo muy moderado de café disminuye el riesgo de tener Parkinson. Muy moderado, una taza al día. Y aquí voy a hacer un inciso para hablar sobre algunos de los mitos que hay con ciertos alimentos y el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, el sábado pasado, el domingo era, no me acuerdo, estaba desayunando en casa una taza de café y oía en la radio una noticia con un investigador que habían descubierto que en el café había una sustancia, si digo furano, no, por ahí es el nombre, furano, no me acuerdo ahora el nombre, que era una sustancia cancerígena. Joder, casi me atraganto. Digo, ostras, Pedrín. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que para que realmente esa sustancia tenga un poder cancerígeno habría que consumir del orden de 30 o 40 cafés al día. Y les aseguro que alguien se muere de alguna otra cosa antes de contraer un cáncer si uno toma 30 o 40 cafés al día. Es decir, habría que consumir muchísima cantidad de café. Lo mismo sucede cuando se dice que, por ejemplo, el chocolate, que es rico en feniletilamina, puede sustituir, es el equivalente del amor. ¿Por qué? Pues porque la feniletilamina está en la vía de la síntesis de una sustancia que se llama dopamina, que es una sustancia fundamental para los circuitos de la recompensa y del placer, y que, por ejemplo, cuando uno está despechado por una cosa de amor, no sé, toma más chocolate para intentar compensar. Bueno, pues también habría que tomarse pues todo el cacao del África tropical para realmente que aumentara los niveles de feniletilamina de una manera muy intensa, ¿no? Y algo parecido sucede con el triptófano y la leche. Sí que es verdad que en la leche hay triptófano, y el triptófano aumenta la producción de serotonina, que es otra sustancia clave para el funcionamiento del cerebro. Pero, ojo, para que ejerza un efecto muy intenso habría que consumir muchísima leche. Lo cual no quiere decir que tomarse un vasito de leche templada antes de ir a la cama favorezca el dormir, o no quiere decir que el tomarse 2 onzas de chocolate pues le hagan a uno tener una cierta sensación de bienestar. Pero de ahí a lo otro, a que sustituyen a cosas y demás, va un paso hay un trecho muy largo, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que el consumo de estas sustancias puede disminuir el riesgo de desarrollar Parkinson y Alzheimer en un futuro. Hablaré un poquito más adelante, entraré más en detalle con el tema de la dieta mediterránea, cuando vayamos a concretar, porque en el fondo lo que sí está clarísimo es que el consumo de una dieta mediterránea reduce el riesgo de sufrir estas enfermedades. Y cada vez hay datos, además en estudios con 150.000 personas, con estudios de gran peso, de gran valor científico, ¿no? El alcohol está puesto ahí. El alcohol no se ha visto que tenga ninguna relación con el Parkinson, pero el alcohol, el consumo de dosis altas de alcohol,
ejerce un efecto muy negativo sobre las neuronas porque destruye neuronas en el hipocampo, que es una estructura vital para formar nuevas neuronas, y también porque produce un daño muy fuerte a las arterias, y esto empeora la salud cardiovascular, y esto acaba provocando, facilitando el que aparezcan infartos cerebrales o hemorragias en el cerebro, y esto es negativísimo para la salud cerebral en general y para el riesgo de sufrir Parkinson y Alzheimer. Por lo tanto, un vasito de vino al día es uno o dos, uno con la comida, uno con la cena, es lo recomendado por la OMS, porque puede tener efectos positivos entonces para el corazón. Y esto es lo que se llamaba la paradoja francesa. Es decir, la paradoja francesa es que cuando empezaron a estudiar el valor de la dieta mediterránea, decían, hombre, pero si Francia hay un montón de infartos de miocardio, ¿y esto cómo se explica? Pues se explicaba porque los franceses consumían dieta mediterránea, pero eran consumidores muy ávidos de carnes rojas y quesos frescos. Y lo que ganaban por un lado, lo perdían por otro lado, con las carnes rojas y los quesos frescos, que aumentan el riesgo de tener problemas cardiovasculares. Entonces, por eso tenían más incidencia de infartos de miocardio, excepto en zonas donde se consumía alcohol de manera muy moderada, que eran zonas de la Borgoña, de Burdeos, donde se consumía vino a dosis muy bajitas, o sea, 1 o 2 copas al día. El vino tiene una sustancia que se llama resveratrol y que puede tener un efecto positivo sobre el envejecimiento y una acción antioxidante importante. Yo creo que hay hasta unas pastillas ya con resveratrol. Bueno, y ahora vamos a entrar en eso, En la alimentación y la neuroprotección. ¿Pueden los alimentos, es decir, una vez que ya ha ocurrido, que está ocurriendo ya un Parkinson, ¿pueden los alimentos influir algo en la enfermedad de Parkinson? Pues miren, pueden influir algo desde el punto de vista de la neuroprotección. ¿Por qué? Por estas dos vías. Una, proteger a las neuronas se puede hacer de una manera, que es intentar evitar que las neuronas mueran y degeneren. Entonces la pregunta clave es, ¿y por qué mueren las neuronas en el Parkinson? ¿Por qué mecanismos? Pues uno de los mecanismos más importantes es que esta estructura de aquí, que es la mitocondria, que es una estructura que todos tenemos dentro de las células y que es como la fábrica de energía que tenemos dentro de las células, está sometida a un estrés muy alto en las neuronas de personas con Parkinson y también en las neuronas de personas con Alzheimer. Y esto es lo que se llama el estrés oxidativo. Y hay sustancias que disminuyen el estrés oxidativo. Estas sustancias son, por ejemplo, las nueces. Las nueces porque son ricas en vitamina E y en otros antioxidantes. Pero las nueces también sucede lo mismo con los flavonoides. Los flavonoides son moléculas que lo que hacen es dar el color a las frutas y a las hortalizas. Por lo tanto, fíjense, estamos hablando ya de frutas, hortalizas, nueces, que son buenas para el cerebro. ¿Por qué? Porque son ricas en antioxidantes. Lo mismo podríamos decir del pescado, que tiene el ácido omega 3, que también es un potente antioxidante. Y del resveratrol, que en pequeñas cantidades está en el vino tinto. Por lo tanto, ya estamos hablando de estas cosas y si uno mira la mano dice, coño, dieta mediterránea. Y efectivamente, con el aceite de oliva virgen, eso es la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea es patrimonio de la humanidad y tiene un poder antioxidante altísimo. Y no tenemos perdón de Dios de que en nuestro país el índice de obesidad se esté duplicando y triplicando, y todo esto además viene desde la escuela, desde la más tierna infancia. Entonces hay que educar a los niños desde pequeños en consumo de dieta mediterránea, porque les estamos haciendo un favor enorme para evitar la obesidad, para mejorar su salud cardiovascular y para mejorar su salud cerebral también. Y la otra vía por la que se puede ejercer un efecto protector sobre el cerebro es actuando sobre la neurogénesis. ¿Qué es esta palabrota? Bueno, pues les intento explicar un poco. Santiago Ramón y Cajal, de Pitillas, de Pitilla de Aragón, aragonés universal, es el padre de la neurociencia moderna. Todo lo que dijo Cajal es cierto, pero afortunadamente se equivocó en una cosa. Cajal dijo que las neuronas no tenían capacidad de regenerarse. No había capacidad de regenerar el cerebro, así como el hígado puede regenerarse, la sangre se regenera constantemente, la piel, el pelo se regenera. Decía, el cerebro no, neurona que se muere, neurona que se muere. Bueno, pues ahí se equivocó, afortunadamente, y en los años 60 se vio que hay una zona del cerebro donde se producen, es decir, que hay células madre en el cerebro, y son células madre que producen nuevas neuronas, no en las cantidades que nos gustarían,
pero sí existe esa capacidad, que es lo que se llama neurogénesis, de formar nuevas neuronas. Y esa capacidad de producir nuevas neuronas se puede fomentar. Se sabe, por estudios hechos en animales, y cuando digo animales no me estoy refiriendo a ratones, sino me estoy refiriendo a monos, que se parecen bastante más a nosotros, esa neurogénesis se puede aumentar y fomentar mediante el ejercicio físico moderado y continuado. Moderado es una palabra importantísima. Ejercicio físico moderado. Por ejemplo, hay datos recientes que dicen que caminar 1 kilómetro al día, disminuye el riesgo de Parkinson. 1 kilómetro al día. No estamos hablando de irse con la bicicleta a correr y a subir el Tourmalet. No, 1 kilómetro al día. La actividad intelectual. ¿Y qué se entiende por actividad intelectual y por enriquecimiento social y cultural? Pues todo esto que estamos haciendo hoy aquí. Acudir a conferencias, interactuar con la gente, charlar, hablar, interesarse por las cosas, aprender un idioma nuevo, todo este tipo de actividades, aprender el manejo del Internet, todo esto favorece la aparición de nuevas neuronas. Y aquí es donde viene la aportación de la alimentación, la restricción calórica. La última es evitar el estrés, pero esto ya es más complicado, pero bueno, hay que intentar evitarlo de todas maneras. Las dietas de restricción calóricas se ha demostrado en monos que aumentan, es decir, cuando a un mono que está parkinsonizado con una sustancia que se llama MPTP y tiene los mismos síntomas que una persona con Parkinson, si a ese mono se le alimenta con una dieta normal o con una dieta de restricción calórica, su comportamiento es muy diferente. Cuando están alimentados con una dieta de restricción calórica, su Parkinson mejora más. Y además producen mucho más de una sustancia que se llama GDNF, que es un factor trófico, que es el factor trófico, por decirlo de una manera muy simple, es el alimento para las neuronas. Y el GDNF es un alimento, curiosamente, para las neuronas dopaminérgicas, que son las que fallan en el Parkinson. Por lo tanto, las dietas de restricción calórica pueden mejorar los síntomas del Parkinson y lo hacen a través de que aumenta la producción de esta sustancia. Estas dietas tienen una pega, se están probando ya en humanos, hay un estudio en Estados Unidos en marcha en humanos, pero son dietas tremendas, son de consumo de calorías muy bajas. 1.400, 1.200 calorías, que es muy poquita cantidad, es decir, hay que estar muy delgado. La pregunta es si merece la pena todo ese sacrificio y el estar delgado, o si eso tendrá alguna contrapartida negativa. Esto es lo que no se sabe en humanos, en animales parece que no, pero habrá que ver qué es lo que pasa en humanos. Pero es una nueva manera de decir que la alimentación puede influir en el funcionamiento del cerebro, en este caso en la producción de nuevas neuronas. El tercer punto era que una correcta alimentación puede cambiar el pronóstico del Parkinson, del Alzheimer y de otras enfermedades, por un mecanismo indirecto, pero que es muy importante, que es evitar lesiones vasculares. Si una persona con un Parkinson o con un Alzheimer además tiene infartos cerebrales, su Parkinson y su Alzheimer van a estar mucho peor, sin ninguna duda. Por lo tanto, hay que evitar el tener lesiones vasculares. Y aquí es donde entra el papel de la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea mejora la salud cerebral por todos estos mecanismos, disminuye el riesgo de sufrir Alzheimer y Parkinson, disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, disminuye el riesgo de obesidad. Y todo esto es bueno para el cerebro al final, a la postre. La dieta mediterránea ya hemos dicho en qué consiste: aceite virgen de oliva, pescado omega 3, las frutas, verduras, hortalizas, las legumbres y el vino tinto sin pasarse, porque es rico en resveratrol. Esto sucede mucho en farmacología y en la vida. Las cosas son buenas a un determinado nivel y si uno se pasa tiene un efecto deletéreo, o sea que esto hay que tener cuidado. Lo mismo pasa con el ejercicio físico. Hay un dato reciente que ejercicio físico muy intenso, o sea, poner el corazón a 200 a la hora de manera muy continuada, te puede generar más problemas que beneficios. Les decía que había estudios que lo avalaban. Hay estudios, mire, el de los profesionales de la salud a mí me parece muy concluyente. 130.000 personas incluidas desde el año 84. Eran enfermeras, médicos, celadores, gente que trabajaba en hospitales en Estados Unidos. Identificaron 508 casos nuevos de enfermedad de Parkinson. Lo que analizaron fueron el patrón de dietas. Y había unos que seguían un patrón de dietas que ellos llaman prudente, que en el fondo es la dieta mediterránea, y otros más dieta occidental, en este caso americana, más carnes rojas, en fin.
el riesgo de Parkinson estaba reducido en seguidores del patrón prudente. Y a partir de aquí empezaron a indagar mucho más en la dieta mediterránea, el valor de la dieta mediterránea, y han salido varios estudios, la mayoría de ellos promovidos por un epidemiólogo griego que vive en Estados Unidos, que es Skármeta, y en el que han visto, pues han confirmado estos resultados. ¿Cómo podríamos unir esto con el Alzheimer? Pues se lo comento brevemente. Bueno, este es Alois Alzheimer y esta es la primera paciente en la que se describió su enfermedad en el año 1906. Les decía al principio una cosa, que el Parkinson y el Alzheimer son enfermedades asociadas al envejecimiento, pero no causadas por el envejecimiento, porque enseguida uno tiene la tentación de pensar, esto quiere decir que cuando lleguemos a los 90 años todos vamos a tener Parkinson y Alzheimer. Pues no. En el mundo hay cerca de 200.000 personas con más de 110 años y yo les quiero contar la historia de esta persona de aquí, que es Rita Levi Montalcini. Esta es la persona que en el año 47, además tuvo una historia detrás de persecución en la época de los nazis, etcétera, etcétera, porque ella es de origen judío. En el año 47 describió el factor neurotrófico cerebral. Le dieron el Nobel. Hoy tiene me parece que acaba de cumplir 102 años y estoy seguro que o está dando una conferencia o está preparando una conferencia, seguro. Su objetivo ahora, ha creado una fundación y su objetivo es formar mujeres científicas en África para que puedan desarrollar luego su labor en países africanos para que puedan trabajar ahí. Entonces esta es una mujer que tiene una salud cerebral perfecta con 102 años y lo mismo podríamos decir de Sánchez Albornoz, de Levi Strauss, de Ayala y de muchísima otra gente, ¿no? Y esto se puede deber a una cosa que se llama la reserva cognitiva. Y estamos hablando de la reserva cognitiva a lo largo de la charla. La reserva cognitiva, un amigo nuestro, un neurólogo español de Ferrol, pero que está en Vancouver, hizo un estudio con un metanálisis de 40 estudios y demostró que incrementar la reserva cognitiva en un 5% disminuye la incidencia de Alzheimer en un 34%. Ostras, esto son palabras mayores. ¿Y qué es esto, la reserva cognitiva? Bueno, pues la reserva cognitiva es la capacidad que todos tenemos en nuestro cerebro de optimizarlo al máximo. Les voy a poner un ejemplo que lo van a entender enseguida. Imagínense a Arnold Schwarzenegger. Todos conocen a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Pues si Arnold Schwarzenegger y yo contraemos a la vez una enfermedad que afecta a la musculatura, yo me quedaré flaquito mucho antes que él. ¿Por qué? Pues porque él tiene una reserva muscular muchísimo más intensa que la que yo tengo. Pues esto aplicado a la reserva cognitiva, a la capacidad del cerebro, es exactamente lo mismo. Y esta reserva cognitiva depende de dos factores. Una, que era la neurogénesis, la que yo les comentaba antes, la capacidad de crear nuevas neuronas. Y dos, a este fenómeno que se llama la plasticidad neuronal, que, dicho de una manera muy breve, es la capacidad del cerebro para adaptarse a nuevas situaciones y que puede ser adaptativa o compensadora, y aquí entra la memoria, el aprendizaje o la recuperación que muchas personas tienen después de haber sufrido una lesión cerebral. Y luego hay una aberrante que no vamos a entrar. Pero, por ponerles un ejemplo que van a entender enseguida, es un ejemplo muy gráfico. La capacidad de aprender, la capacidad de recordar, está en unas estructuras que se llaman las sinapsis y los botones sinápticos, que esto es una neurona. Aquí está el cuerpo neuronal y de aquí salen las dendritas, que son las que reciben informaciones de otras neuronas, y el axón, que transmite la información. Pues aquí hay unos salientes que son los botones sinápticos, ya ven estos salientes, eso está a más aumento hecho, ¿no? Bueno, pues esta es una neurona de la corteza cerebral de una rata que ha sido criada en un ambiente empobrecido, con oscuridad, en una jaula en la que prácticamente tenía contacto con otras ratas, en la que no tenía ni la ruedita esa para dar vueltas, y alimentada como les daba la gana. Y fíjense, la misma neurona de la misma rata, después de estar una temporada en una jaula totalmente mucho más estimulada, ¿no? Una jaula en la que podía hacer ejercicio físico, en la que había cosas de diferentes colores, tenía estimulación visual, estimulación auditiva, estimulación física. Fíjense que los contactos sinápticos se han multiplicado por mucho. Pues, en el fondo, lo que quiere transmitirnos esta imagen es que si nosotros utilizamos nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida, vamos a tener mucha más reserva cognitiva y que nunca es tarde para aprender. Estas son las dos mensajes que lleva implícita esa diapositiva. Y esto se demuestra, esto nos lo han enseñado muy bien una congregación de monjas, las monjas de Notre Dame,
en una población que es Mankato, que está en Virginia. Ahí se hizo un estudio, un neurólogo americano, David Snowdon, hizo un estudio que es el estudio de las monjas, y de ahí ha salido un libro que es una preciosidad de libro, que se llama 807 monjas, si no me equivoco, o algo así. ¿Qué es lo que hizo? Esta congregación tiene una particularidad, que es que guardan todos, obligan a las hermanas, cuando van a entrar, con 15 y 16 años, tienen que hacer un diario. Y escriben sus sensaciones, van escribiendo en el diario, y todo esto se conserva durante años. Y además viven en un ambiente muy cerrado, muy homogéneo, de tal manera que más o menos la alimentación es común en todas, la atención médica es común en todas, las actividades ya no son comunes en todas, porque la madre abadesa decide quién de ellas se va a dedicar a labores de cocina, quién va a seguir dando clase, porque son docentes, quiénes van a estar dando clases, etcétera, etcétera. Entonces, David Snowdon pudo estudiar a esta congregación durante 20, 30 años, con un objetivo, saber quiénes de ellas acababan desarrollando síntomas de Alzheimer o no. Y las monjas, como regalo fantástico, al final muchas de ellas donaron el cerebro para que se hicieran estudios. Y una de las cosas que vio David Snowdon es que, por ejemplo, el tener lesiones vasculares o no, el cuidar su cerebro, sobre todo las monjas que se dedicaban más a la docencia, tenían menos riesgo de desarrollar Alzheimer que las que se habían dedicado a otras actividades. Esto supuso además una convulsión dentro de la orden, porque bueno, pues suponía un problema. Pero bueno, vio este tipo de cosas que apoyaban todas esas teorías. El estudio de las monjas ha sido fantástico y nos ha servido de ejemplo para que nosotros en nuestra fundación, en nuestro proyecto Cita Alzheimer, queremos desarrollar un estudio a largo plazo. Tenemos ya 500 voluntarios apuntados, algunos con un riesgo mayor de tener Alzheimer, pues porque son de familias con Alzheimer. Yo estoy entre esos voluntarios. Hay otros con un riesgo menor porque no hay antecedentes de Alzheimer en su familia, y los vamos a estudiar, pero los vamos a estudiar a todos ellos durante muchos años, no solo para saber quién tiene más riesgo o menos de desarrollar Alzheimer, o quién desarrolla Alzheimer o no, y buscar biomarcadores. No, lo que queremos también es intentar buscar soluciones. Y una de las soluciones está aquí, que son cambios en el estilo de vida, ejercicio, dieta, actividades cognitivas, socialización, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es uno de los grandes objetivos del estudio, que es lo que se llama la prevención primaria, para que no ocurra, para disminuir el riesgo de Alzheimer en toda esa población. Porque sabemos hoy en día que el riesgo de actividades que reducen el riesgo de demencia, pues sabemos el ejercicio físico moderado, los paseos, el baile, la actividad intelectual, lectura, juegos de cartas, el enriquecimiento social y cultural, asistir a conferencias, etc. Este es un estudio hecho en California con más de 100.000 personas. Por lo tanto, y para terminar, ¿qué podemos hacer? Pues fundamentalmente cuidar nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida, lo que está en nuestra mano es alimentarnos de la manera más saludable posible, realizar una actividad física moderada, mantenernos vivos intelectualmente y socialmente y ver la vida con optimismo. El optimismo es el principal predictor de no morirse. Y este también es otro estudio hecho en California. Las personas optimistas se mueren más tarde que las personas pesimistas. O sea que más nos vale no comernos el coco, cuidar nuestra alimentación, y nada, muchísimas gracias a todos. Este era el mensaje básico. Gracias.